Muy bien. Este tema es bastante práctico, ¿sí? O sea, va a parecer que tiene mucha teoría, pero es muy fácil, digamos, de digerirlo si uno lo entiende, ¿sí? Vamos a hablar de esto en lo que es insuficiencia cardíaca, ¿bien? Básicamente, si lo quieren definir, pueden decir como está acá en el texto, o lo pueden definir como es la falla del corazón para poder cumplir su función como bomba, ¿sí? Entonces, el corazón no puede cumplir con la capacidad de mantener la circulación adecuada, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos que le pide el cuerpo, los requerimientos metabólicos del cuerpo, a pesar de que se llena adecuadamente, ¿sí? Se lo puede definir también como un síndrome de disfunción ventricular, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la insuficiencia ventricular izquierda, que va a dar algunos síntomas como ser la disnea, la fatiga, así que eso ya lo hemos visto, ¿sí? Lo hemos charlado un poquito en los primeros teóricos de semiología cardiovascular, mientras que la falla derecha promueve acumulación de líquido en los tejidos periféricos y el abdomen. Entonces ustedes, chicos, para que se acuerden, se ubiquen cuando hablamos de este tema, tienen que repasar anatomía, ¿sí? Repasar un poquito lo que es circulación mayor y circulación menor. Bien, si el corazón izquierdo no bombea adecuadamente sangre, esa sangre que va a pasar se va a estancar. ¿Y en dónde se va a estancar? A nivel del árbol pulmonar. ¿Y eso qué va a producir? Me va a generar falta de aire o lo que sería disnea. Bien, ¿por qué va a producir fatiga? Porque el corazón, el izquierdo, ¿no? El corazón izquierdo, al no bombear adecuadamente, no va a cumplir con la capacidad de mantener la circulación adecuada. Entonces, ese paciente no va a tener una buena circulación cerebral, por eso va a estar cansado, fatigado, etc. Bien. Mientras si yo tengo una falla derecha, ¿sí? La acumulación de, de sangre a nivel del corazón derecho va a hacer que vaya aumentando la presión hidrostática, por así decirlo, en lo que sería el árbol venoso, lo que es circulación de las venas cava, etc. Entonces va a acumularse líquido a nivel del intersticio, a nivel periférico, dándome edemas, y en algunos casos en el abdomen, produciendo ascitis. ¿Bien? No es, ojo, no es lo más frecuente que el paciente con insuficiencia cardíaca curse con ascitis. Sí cursa siempre con edemas. Bueno, dentro de lo que es la fisiología de lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que viene a ser la contractilidad del corazón, la función del ventrículo y los requerimientos del músculo cardíaco de oxígeno. Dependen, por un lado, de la precarga, de la poscarga, de la disponibilidad de sustratos, es decir, glucosa, calcio, etcétera. Depende de la frecuencia, del ritmo cardíaco y obviamente del porcentaje de miocardio viable. ¿Qué significa todo esto? Vean cuántas cosas son necesarias para que el corazón se pueda contraer y tener una buena función ventricular, ¿sí? Cuando hablamos de precarga, básicamente estamos hablando de la cantidad de sangre que le llega al corazón, ¿sí? Es decir, la cantidad de trabajo que le llega al corazón, eso se lo puede llegar a reconocer o denominar lo que sería la precarga, ¿sí? La poscarga se relaciona mucho con lo que es la resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, la poscarga está muy vinculada con algo que habíamos hablado recién, lo que es la hipertensión, ¿sí? Eh, la disponibilidad de sustrato, un sustrato que no mencioné, el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que hace un infarto agudo miocardio, no le llega sangre al corazón, no le va a irrigar y dar los sustratos que necesita, lo que sería el oxígeno, lo que sería la glucosa, y obviamente generaría una baja disponibilidad de sustrato y obviamente ese corazón se va a necrosar y por lo tanto producir falla cardíaca. La frecuencia, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy alta, capaz que no tenga una adecuada capacidad de llenado, entonces no va a bombear adecuadamente sangre. Si el paciente tiene una arritmia, la arritmia me puede llegar a alterar la contractilidad del corazón. Y como habíamos dicho, el porcentaje de miocardio viable, si tengo un paciente con infarto agudo miocardio, obviamente ese corazón no, o esa porción del corazón no se va a contraer adecuadamente. Bueno, como le habías dicho recién, la precarga es el volumen del corazón al final de la fase de relajación o diástole, ¿sí?
es decir, todo el volumen de sangre que le llega al corazón. Y es lo que se presenta justo antes de la contracción o de la sístole, ¿sí? ¿Y esto por qué lo hablamos? Porque la precarga está muy vinculada con, de acuerdo a cuánto volumen le llega al corazón, cuánto puede llegar a sostener el corazón, por así decirlo, es la capacidad que va a poder tener de bombear, ¿sí? Eso va a generar que mientras mayor sea la distensión de las fibras miocárdicas, puede llegar a producir mayor fuerza de contracción. Ya lo vamos a ver en un esquemita enseguida. Entonces, reflejaría el grado de estiramiento de la fibra muscular de la fibra miocárdica al final de la diástole. Entonces, para resumir, cuando hablo de precarga, hablo de todo el volumen de sangre que le llega al corazón. Ese volumen, a su vez, ¿en qué parte exactamente? Al final de lo que sería en la fase de relajación, al final de la diástole, justo antes de la contracción. Y eso está muy vinculado con el grado de estiramiento que va a tener la fibra muscular. Cuando hablamos de la poscarga, estamos hablando de la fuerza que se oponen a la contracción de las fibras miocárdicas, ¿sí? Por eso nosotros decimos que la poscarga está muy relacionado con la resistencia vascular periférica, es decir, con la tensión arterial, ¿sí? En la práctica clínica, entonces, la tensión arterial sistólica, durante o poco después de la apertura de la válvula aórtica, representaría la tensión máxima que soporta la pared durante la sístole y permite estimar la poscarga. Esto ya lo vamos a explicarnos enseguida cuando vamos a ver lo que es la fracción de eyección, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablamos del tema del estiramiento de la fibra muscular. La capacidad de contacto del corazón está basada en esto, lo que es el principio Frank-Starling, ¿sí? Ellos habían descrito lo que viene a ser la relación entre la precarga y el desempeño cardíaco, es decir, en condiciones normales, la actividad del corazón, la actividad contráctil del corazón durante la sístole es proporcional a la precarga dentro de la normalidad, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. La contractilidad se ve reflejada entonces por lo que es la fracción de eyección, que es la cantidad de sangre que el corazón expulsa al final de cada diástole, ¿sí? Durante cada contracción. A ver, bueno, esto vamos a poner acá, esto es sacado del Farreras, ¿sí? Vamos a ver que, nosotros vamos a ver que un corazón normal, cuando se llena justamente lo que viene a ser la presión de fin de diástole, a medida que va aumentando lo que es la precarga, es decir, el volumen al final de la diástole, vamos a ver que a medida que aumenta, vean cómo también va aumentando el volumen sistólico, ¿sí? Pero si yo aumento el volumen de más, es decir, le doy precarga, 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 le doy más trabajo al corazón, es decir, le voy poniendo más volumen, vamos a ver que ya había pasado su punto máximo de volumen sistólico, es decir, la máxima cantidad de sangre que puede llegar a expulsar, entonces después ya va disminuyendo. Bien, ven qué sucede en un paciente con insuficiencia cardíaca. A medida que se aumenta la precarga, no tiene la misma capacidad contráctil que un corazón sano. Entonces, la precarga está muy relacionada con el volumen de sangre que le llega al corazón, con el volumen de sangre que le llega al corazón y a su vez el volumen de fin de diástole, es decir, poco antes de la sístole. Un paciente con insuficiencia cardíaca, por más que aumente, va a ser más contraproducente porque obviamente tiene, mientras más volumen le llegue de sangre a ese corazón, va a tener menos capacidad contráctil. Entonces, muchos de estos pacientes hay que darle un tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? A veces ya diuréticos. ¿Por qué los diuréticos? Pues yo le tengo que fundir el líquido que tiene de más ese paciente. Entonces yo al fundirle el líquido que tiene de más, estoy disminuyendo lo que sería la precarga, ¿sí? Entonces, fundamental, base del tratamiento de todo paciente con insuficiencia cardíaca es la administración de diuréticos. ¿A la larga te hace falla renal? Lamentablemente sí, pasa. Por otro lado, ¿qué sería también parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca? Dar un beta bloqueante. El beta bloqueante y el diurético son fundamental para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué un beta bloqueante? Porque no es lo mismo, yo por ejemplo, supongamos un ejemplo rutinario, ¿sí? Yo si tengo que ponerme a firmar muchos papeles, por ejemplo, tengo que firmar muchas recetas,
Si me traen muchas recetas para ir firmando, la firma va a salir para el traste. Mientras que si yo me tomo el tiempo, un tiempo prudencial para poder firmar cada una de ellas adecuadamente, voy a hacer el trabajo mejor. Lo mismo pasa con el corazón. Si el corazón maneja una frecuencia cardíaca acelerada por una arritmia o por la misma insuficiencia cardíaca, la misma insuficiencia cardíaca se manifiesta, ya lo vamos a ver enseguida, como un signo que es la taquicardia. Entonces, si el corazón late muy rápido, no va a tener un buen volumen de fin de diástole. ¿Bien? Entonces, si yo lo freno un poquito al corazón, en lugar que lata rápido, que vaya latiendo más lento, ese paciente va a disminuir su frecuencia cardíaca y eso va a hacer que tenga un buen volumen de fin de diástole y voy a ver cómo se optimizaría entonces su volumen sistólico, su desempeño cardíaco. Ese es la paradoja. ¿Por qué paradoja? Porque, espera, si el paciente no le funciona el corazón, ¿para qué le voy a dar algo, un beta bloqueante que me lo va a parar el corazón? Justamente para, no es que lo vamos a parar, literal, sino que lo vamos a frenar un poquito. Es decir, lo vamos a hacer que baje su frecuencia cardíaca para que pueda tener un buen volumen de fin de diástole y eso pueda optimizar el volumen sistólico. ¿Sí? Esto puede ser un poquito medio, no sé, el que no entienda me va frenando, pero trato de explicarlo como para que ustedes comprendan cuál es la finalidad del tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto es dentro de todo es lo básico. Entonces, el principio de Franklin-Starling, resumiendo, básicamente es esto, que mientras más se estire la fibra, hasta cierto punto, ¿no? Mientras más se estire la fibra, mayor sería la capacidad contráctil del corazón en un corazón normal, ¿bien? Y por otro lado, a ver, por otro lado, vamos a ver esto. Esto quiero charlar porque esto se lo voy a poner enseguida más adelante, lo vamos a ver lo que es la fracción de eyección. ¿Qué sería la fracción de eyección? Tienen que entender esto primero. Cada vez que el corazón se llena de sangre, bien, nosotros veíamos el esquemita, la clase de ayer del Caíno Sánchez, como que el corazón se ingurgita y después expulsa la sangre. El corazón, cada vez que produce la sístole, no elimina toda la sangre que está en el interior de los ventrículos. Elimina un porcentaje. Ese porcentaje que se elimina, que es, es un porcentaje, digamos, de sangre, eso es lo que se denomina fracción de eyección. Es decir, nosotros tenemos la diástole, lo que es proto, meso y telediástole. Cuando estoy en la telediástole, es al final de la diástole, esa cantidad de sangre que está ahí al final de la diástole, yo no voy a eliminar todo lo que es la telediástole, no voy a eliminar toda la sangre que está dentro del ventrículo, voy a eliminar un porcentaje. De ahí van a escuchar o van a leer que dice que tiene un porcentaje de telediástole o de fracción de eyección, ¿sí? Entonces la fracción de eyección equivale a eso, que es el porcentaje o el volumen de fin de diástole o de telediástole que se expulsa en cada latido. Entonces, para que ustedes se los pongo en números para que entiendan, lo normal es que una persona expulse el 55% de la sangre que tiene el ventrículo en cada diástole. Bien, suponiendo, lo pongamos en números, supongamos que el volumen telediastólico de un corazón es 100 mililitros. Esos 100 mililitros no se expulsan en cada sístole, sino que lo que se tiene que expulsar es el 55%. Es decir, 55 mililitros sería lo que tiene que expulsar ese corazón, es o más. Es decir, si ese corazón expulsa 70 mililitros y queda un resto en su interior, que sería 30 mililitros, está bien. Entonces, si ese paciente tiene una expulsión del 70%, es decir, expulsa 70 mililitros de los 100, esto lo pongo en números para que entiendan, es una buena fracción de eyección. ¿Alguno de ustedes le hicieron un ecocardiograma alguna vez? Si el que tenga un ecocardiograma lo lleva al práctico, así vamos a leer ahí los parámetros. Tengo una imagen acá y un videito de un ecocardiograma para que vean, porque hoy el ecocardiograma es el gol estándar para todo, se usa para todo y nos ayuda justamente a definir y a estadificar la insuficiencia cardíaca. Bueno, cuando hablamos de la fisiopatología, en la insuficiencia cardíaca el corazón no puede proporcionar lo que habíamos hablado recién, no puede proporcionar el adecuado volumen de sangre a los tejidos, entonces, ¿qué puede suceder? Hay elevación de la presión venosa pulmonar y sistémica, y eso puede producir congestión de órganos. Y esto puede ser resultado de trastornos en la función sistólica,
o diastólica o de ambas. ¿Bien? Cuando hablo de una deterioro de la función sistólica, aquí es que los ventrículos se contraen poco, ¿sí? Y se vacían de manera inadecuada o muy incompleta. Esto en un principio va a promover un aumento del volumen y la presión diastólica y reducción de la fracción de eyección. Ejemplo típico, chicos, esto por favor traten de acordarse porque esto pregunto en el final. Un ejemplo de insuficiencia cardíaca sistólica, ¿sí? ¿Por qué el ventrículo no va a andar bien? Y porque se puede infartar. Si yo tengo un miocardio que está necrosado, pregunta examen, chicos, si yo tengo un miocardio que está infartado, ese miocardio no se va a contraer. Entonces me va a dar una falla sistólica, ¿bien? Es decir, yo no puedo hacer fuerza con un músculo que está muerto. Eso pasa en el infarto, ¿sí? El miocardio está necrosado y por lo tanto produciría una disfunción sistólica. La miocarditis, es decir, la inflamación del miocardio, no vamos a estudiar esto a fondo, pero está como ejemplo, ¿sí? Ni en medicina interna la estudiamos a fondo, podemos ver algunos ejemplos, pero la miocarditis es justamente un ejemplo en el cual algún proceso viral, se ha visto casos de pacientes post-COVID que hacían miocarditis. Esta situación me puede llegar a producir a mí también una falla de tipo sistólica. La miocardiopatía dilatada, ya vamos a ver una esquemita para que ustedes lo entiendan, va a predisponer el daño o disfunción sistólica. Es decir, si yo tengo un miocardio que está muy dilatado, muy agrandado, el famoso corazón de vaca, ese paciente no va a tener una buena capacidad contráctil. No, ¿por qué? Porque no se cumple la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling dice que mientras mayor se distienda, mayor se estire la fibra muscular miocárdica, mayor va a ser la fuerza de contracción. Pero si la fibra muscular ya está estirada, obviamente no va a tener fuerza de contracción. Eso sucede en la miocardiopatía dilatada. No se cumple la ley de Frank-Starling, porque es una fibra muscular que ya está dañada, ya está muy estirada, por así decirlo. Puede afectar principalmente al ventrículo izquierdo o al ventrículo derecho. Y vean acá también, por ejemplo, la insuficiencia del ventrículo izquierdo muchas veces suele ser causa de insuficiencia de ventrículo derecho. ¿Esto por qué se los pongo? Porque ustedes ya vimos, con ustedes ya estudiamos lo que es corazón pulmonar. Corazón pulmonar, eso lo vamos a tomar para este parcial, ¿sí? Corazón pulmonar es la falla cardíaca derecha secundaria a una patología del pulmón, ¿bien? EPOC, fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces ese paciente tiene una patología pulmonar, eso me genera a mí falla cardíaca del corazón derecho. Pero vean que la principal causa de falla cardíaca del corazón derecho es la falla izquierda. Es decir, si yo tengo un corazón que tiene falla derecha, sin antecedente de POC, lo más seguro que el paciente ya tiene una falla izquierda. Entonces, es la principal causa, ¿sí? Entonces, pregunta examen. Principal causa de falla cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la fisiopatología, la disfunción diastólica puede ser causa también. Para esto sería necesario hacer un ecocardiograma para poder detectarlo. Aquí el problema no es con la contracción, el problema es el llenado, ¿sí? Eso es lo que está comprometido y va a producir que haya disminución del volumen de fin de diástole. Es decir, habíamos dicho que para que el corazón tenga un buen volumen de eyección, tiene que tener un buen volumen de llenado. Pero si no se llena adecuadamente por X patología, obviamente no voy a tener una buena eyección. La contractilidad, por ende, y la fracción de eyección, lo que es la FEI, van a permanecer dentro de límites normales. La disfunción diastólica, ¿por qué aquí la FEI va a estar normal? Porque acuérdense que la FEI es un porcentaje, ¿sí? La FEI, lo normal es que tenga que ser más del 55%. Entonces, yo no voy a tener un buen volumen telediastólico, pero ese paciente va a tener falla cardíaca y va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca porque no tiene un buen volumen de llenado. Entonces, por más que tenga una FEI normal, ese corazón, si está, por ejemplo, muy hipertrófico, yo vamos a ver las causas, si está muy hipertrófico, no se puede dilatar adecuadamente, entonces no va a tener un buen volumen telediastólico, por lo tanto, no va a expulsar la cantidad de sangre que demandaría su organismo. Pero su FEI va a ser normal. ¿Por qué? Porque si lo normal de la FEI es un porcentaje, acuérdense, es el 55%. Lo pongamos en números. Supongamos que una persona, en cada latido, una persona sana,
el ejemplo recién, tiene que expulsar, le llega a su corazón 100 mililitros, tiene que expulsar más del 55%, expulsa 60, eso sería lo normal. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un X proceso que hace que el corazón no se pueda relajar completamente? Y en lugar de llegarle 100 mililitros, le llegan 50. Su FEI va a seguir siendo más del 50%, es decir, va a estar expulsando 25, 30 mililitros. Sigue siendo normal, entre comillas, la FEI, pero obviamente no suple la demanda que tiene el organismo. Esto puede llegar a pasar en ciertas patologías, como ser, por ejemplo, el taponamiento pericárdico. Es decir, tengo un proceso que si alguien te clava un cuchillo y te dañó la raíz de la aorta y se te llena de sangre la serosa pericárdica, esa serosa pericárdica va a ir inundándose de sangre, va a estar la sangre colapsando el corazón, entonces el corazón no va a poder relajarse y ahí viene la falla cardíaca y el paro cardíaco, ¿sí? Puede tener otra circunstancia en la cual haya un aumento del espesor del ventrículo, que eso me produciría que haya mayor rigidez, por lo tanto no puede relajarse completamente el corazón. O puedo tener lo que charlábamos ayer, una estenosis aórtica. Una estenosis aórtica, como se llama, es una valvulopatía en la cual el ventrículo izquierdo tiene que contraerse mucho para vencer la resistencia que le produce o que le opone la estenosis aórtica. Entonces, al contraerse tanto, se hipertrofia, disminuye su capacidad diastólica y generaría también una disfunción de tipo diastólica. Sepan que dentro de la clasificación, la insuficiencia cardíaca puede ser por un lado solamente izquierda, puede ser derecha, y vean acá el ejemplito, ¿sí? De lo que estuvimos charlando recién. Acá tenemos un corazón normal, vean cómo están bien simétricas las paredes del miocardio, pero vean acá cómo tenemos un ventrículo aumentado de tamaño, porque tiene las paredes del corazón que están muy dilatadas, muy estiradas. Este corazón, que ya está muy estirado, por así decirlo, su fibra miocárdica, no va a cumplir la ley de Frank-Starling y por lo tanto va a tener una falla sistólica, es decir, está muy estirado, no va a poder contraerse adecuadamente. Al revés, pasaría en el contexto de un paciente que haga una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? O restrictiva. Aquí las paredes del ventrículo se van a engrosar, se vuelven rígidas, ¿sí? Y tanto en uno como en otro sucede lo mismo. En ambos casos de miocardiopatía restrictiva o hipertrófica, va a pasar que el corazón no puede obtener un buen volumen telediastólico, por lo tanto, no va a suplimentar las demandas del organismo, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver dentro de las causas de lo que es la etiología. ¿Qué situación me puede dar una falla sistólica y por lo tanto del daño al miocardio? Algo que me produzca daño al miocardio, el infarto por miocardio y las miocardiopatías, ¿sí? Una valvulopatía, por ejemplo, la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral grave, me pueden ya producir falla cardíaca también. Las arritmias, ¿sí? Bradicardias severas, como ser el bloqueo del nodo AB, que estuvimos charlando ayer. Algunas taquicardias, a veces el corazón late tanto que el paciente no va a tener un buen volumen telediastólico y por lo tanto no va a tener una buena FEI. Disminución de la disponibilidad de sustrato, esto sucedería en la isquemia o el infarto de miocardio, es como una redundancia de este mismo ejemplo. Y esto es mucho más raro, enfermedades infiltrantes como ser amiloidosis, hemocromatosis. Esto se caracteriza por el depósito de amiloide y esto por depósito de hierro. O fibrosis crónica, es raro detectar esto. Bueno, ¿cómo se la puede clasificar la insuficiencia cardíaca? Puede ser derecha o izquierda, ¿sí? Puede ser aguda o crónica. A mí siempre me gusta preguntar, decime una causa de insuficiencia cardíaca aguda, súper frecuente. ¿Cuál puede ser? El infarto agudo miocardio. Es decir, nadie se infarta crónicamente. El infarto agudo de miocardio, como su nombre lo dice, es agudo. Es decir, te viene el dolor de pecho, te viene la sensación de muerte inminente, es agudo. Y eso te da una falla cardíaca, sobre todo de acuerdo al grado de compromiso del miocardio. Entonces puede ser agudo crónica, puede ser derecha izquierda, ¿sí? Puede ser compensado o descompensada. Compensada es aquel paciente que tiene falla cardíaca pero está medicado, y descompensada es un paciente que obviamente no lo está o está medicado y se descompensó por X causa. Sepan que también, como dijimos recién, puede ser sistólica o diastólica. Entonces ustedes tienen que razonar un poquito, ¿qué causa me puede producir una falla del miocardio? ¿O qué causa me puede producir que el corazón no se contraiga adecuadamente?
Puede ser que el corazón esté muy estirado, como sea la miocardiopatía dilatada, o que tenga un daño del miocardio, como sea una miocarditis o un infarto de un miocardio, o diastólica, principalmente las causas que produzcan, ¿cómo se llama esto? Lo que produzca hipertrofia del corazón, ¿sí? La hipertensión, la estenosis aórtica o la miocardiopatía hipertrófica que vimos recién. ¿Bien? ¿Cómo se lo clasifica de acuerdo a la Asociación de Nueva York del corazón? Es muy semejante a la clasificación de la disnea, ¿se acuerdan? Grado 1, 2, 3, 4, sí, es bueno, casi semejante, ¿sí? Perdón. Grado 1, hay algunos ejemplos de qué actividades puede hacer el paciente, por ejemplo, sin que le genere fatiga o falta de aire. Por ejemplo, puede llegar a hacer algunos trabajitos pesados, ¿sí? Grado 2, el paciente haciendo ya algunas actividades, ya empieza a tener falta de aire. Grado 3, ya vean cómo es la disnea de reposo, prácticamente, perdón, la disnea a medianos esfuerzos, perdón, por tres, vamos a la tercera, es la disnea a pequeños esfuerzos. Por ejemplo, se ducha, se cepilla los dientes, se tiene que arreglar la cama, hace alguna actividad súper tranqui y ya tiene disnea, eso ya es una disnea clase 3 o una clase de la New York Heart Association clase 3. Vean cómo la clasificación de la Asociación Americana, la americana no, perdón, de Nueva York, la define igual que la disnea, igual que la clasificación funcional de la disnea, que es leve, moderada, severa y grave, ¿sí? Es decir, grado 1, 2, 3 y 4. La disnea de reposo, vean cómo el paciente que está en reposo, los síntomas se presentan en reposo, ¿sí? Y cualquier actividad aumenta aún más los síntomas. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana del Corazón. Eh, Vean cómo se la clasifica de acuerdo al que el paciente puede tener o no tener síntomas. Por ejemplo, estadio A es un paciente que no tiene daño estructural, no tiene alteración en la función, pero tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca solamente porque tiene factores de riesgo. Es hipertenso, es diabético. Eso ya es un estadio A. Estadio B es el paciente que no tiene síntomas, no tiene signos, no tiene síntomas, pero usted le hace un ecocardiograma y ya tiene alteraciones de la estructura del corazón. Por ejemplo, tiene una disfunción ventricular, tiene una hipertrofia del ventrículo, etc. Estadio C es el paciente que ya tiene síntomas, asociado a daño estructural, obviamente. Y estadio 4 es el paciente que ya tiene síntomas de reposo y que obviamente ya necesita tratamientos avanzados, inotrópicos, o ya un paciente va para trasplante directamente. Esto, pregunta examen, no pueden no saberlo, lo que son los criterios Framingham, ¿sí? Se clasifican en criterios mayores y menores, disnea paroxística nocturna, es decir, el paciente se levanta de noche y le falta el aire. Se levanta así bruscamente de noche, abre la ventana porque piensa que no le entra el aire, y en realidad es por eso. Tiene ingurgitación yugular, es decir, lo acuestan y van a ver cómo se ingurgitan las yugulares, lo ocultan el pulmón y ve que tiene estertores crepitantes, tiene cardiomegalia, es decir, por la radiografía ven aumento del índice cardiotorácico, tiene un tercer ruido, tiene presión venosa aumentada, le hacen la maniobra de reflujo hepatoyugular y está aumentada, y refiere que tiene pérdida de peso. Criterios menores, tiene disnea de esfuerzo, edema de los maleolos, en el tobillo, tiene tos nocturna, ¿sí? Hace poquito consultó una paciente por consultorio porque tenía tos nocturna nomás. Entonces, ¿qué hicimos? Las revisamos. ¿Tenía edemas? No tenía edemas. ¿Pero qué tenía esta señora? Sí tenía ingurgitación yugular, ¿sí? No llegó a tener disnea paroxística nocturna, no la oculté cuarto ruido, no tenía hepatomegalia y no tenía reflujo hepatoyugular. En otra ocasión esa paciente consultó, tenía una taquicardia más de 120. Vean acá esto. Para hacer criterios diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenemos que tener los criterios Framingham, por lo menos 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores. Esa paciente, por ejemplo, la que le estoy contando ese caso clínico, tenía ingurgitación yugular, ya tenía un criterio mayor, y tenía tos nocturna. No tenía edemas, pero sí puede llegar a tener disnea de fuerte. Entonces, ¿qué hicimos con esa paciente? La mandamos a hacer un ecocardiograma para detectar qué fracción de eyección tiene, ¿sí? Estaba hipertensa, pero no la mediqué inmediatamente, sino que se indica medidas higiénico-dietéticas. Obviamente, si el paciente vemos que está muy ingurgitado, que se acuesta y le falta el aire, ese paciente sí o sí hay que internarlo. El que tiene ortopnea
Generalmente no se lo puede manejar en forma ambulatoria. Entonces, diagnóstico, criterio clínico. A veces, antes peleábamos con los cardiólogos por este tema, porque a veces nosotros le presentamos, mira, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, nos decían ellos, no, tiene una neumonía. Y estábamos así hasta que se hacían los estudios complementarios y se terminaban llevando el paciente a la UCO. Entonces, criterio clínico con esto, criterio Framingham. Esto lo tienen que saber. Radiografía de tórax, que vamos a ver si es que tiene un índice torácico aumentado. El ecocardiograma. ¿Se acuerdan cuando charlamos de lo que es el BNP o ProBNP? Que es el péptido natriurético auricular, que se eleva en circunstancias de insuficiencia cardíaca. Y el electrocardiograma, si sospecho que el paciente tiene un infarto agudo miocardio, es decir, todo paciente que me venga por disnea aguda, tengo que hacer un electrocardiograma, o me viene por dolor de pecho, tengo que hacer un electrocardiograma, ¿sí? Y de acuerdo a la etiología, vamos a hacer otras pruebas, ¿sí? Placa de tórax, vean cómo hay distribución de flujo, esto parecería una neumonía, pero vean cómo tiene esa tendencia los vasos sanguíneos a dirigirse hacia la periferia. No tiene un índice torácico tan grande, pero sí se puede llegar a apreciar más o menos que tiene aumento de tamaño de cavidades derechas. Esta imagen ya la vimos, esta es un paciente con edema agudo de pulmón, vean cómo se fueron las líneas Curley, ¿sí? Líneas A, que son largas, finas, en la parte de los ápices, y líneas de Curley gruesas, que están en la parte de las bases. Son más gruesas y más cortitas. El ecocardiograma, que es el gol estándar para poder controlar, estudiar lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca, es una ecografía del corazón, puede detectar la forma del corazón, las paredes, el septum, las válvulas y cada una de las cavidades. ¿Cómo se ve? Esto es un reel nomás, es un video cortito, pero lo que permite hacer el ecocardiograma es justamente detectar la función eh, contráctil del corazón, ¿sí? Bueno, con respecto a fracción de eyección, bueno, lo que habíamos charlado, lo normal en mujeres más de 55%, en los hombres más de 52%. Decimos que está disminuido levemente cuando tiene 41, 51, ¿sí? Esto no le vamos a preguntar a ver cuánto es el porcentaje de fracción de eyección en forma disminuida severa, no. Aunque puede ser, porque está fácil la disminución severa, menos del 30%. ¿Quieren que le preguntemos eso? Bueno, resulta que esto le pongo a modo esquemático para que sepan los parámetros. ¿Bien? Los cardiólogos muchas veces suelen ya saberlo de memoria, de tantos ecocardiogramas que hacen, y ellos colocan ahí, obviamente, si tiene una disminución leve, moderada o severa de la motilidad del corazón. ¿Sí? Vean acá cómo esta imagen a color, esto es un Doppler, ¿sí? Cuando se activa el modo Doppler en la ecografía, permite detectar si es que hay reflujo. Por ejemplo, esto permitiría detectar la actividad de las válvulas. Si es que hay una válvula que no se cierra bien, produciría reflujo y generaría obviamente una insuficiencia valvular. Eso es todo, chicos. ¿Dudas o consultas? Profe, acá la frecuencia cardíaca va a estar aumentada. Sí. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, como mecanismo compensatorio, suele tener eh, justamente, esto es lo que les digo, lo que viene a ser taquicardia. Y no se los mencioné ahí, pero dentro de uno de los criterios menores de Framingham, la taquicardia más de 120 es uno de los criterios menores de insuficiencia cardíaca. Por eso muchas veces al paciente con insuficiencia cardíaca le tenés que dar un metabloqueante para poder frenar la frecuencia cardíaca y que no sea eh, tan sintomático. ¿Y pueden cursar con ambas patologías, o sea, con hipertensión y con insuficiencia o no? Sí, muchas veces el paciente que hace insuficiencia cardíaca suele ser un hipertenso de larga data, capaz que nunca se trató o no se controló. Entonces, lo que nosotros solemos llegar a ver es lo siguiente. Por ejemplo, un paciente que consulta por disnea, entonces, bueno, lo vas a controlar, lo vas a revisar, lo acostás para revisarlo, le ves, está con edemas, está ingurgitado, de repente le empieza a faltar el aire porque está acostado, o sea que tiene ortopnea, y le preguntás,
¿usted tiene algún antecedente? Sí, soy hipertenso, pero la verdad que no, tomé la medicación un tiempo, después la abandoné. Entonces, muchas veces la hipertensión, más que patología, suele ser un factor de riesgo que encontramos en los pacientes. ¿Alguna otra duda, ¿Y el chicos? edema por qué se forma? El edema se produce por aumento de la presión hidrostática. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la clase de edema? El edema básicamente se produce o porque tenés disminución de la presión oncótica, es decir, de las proteínas ¿qué función cumplen? Retienen o atraen líquido al interior de los vasos sanguíneos. En el contexto de la falla cardíaca, el corazón, al no poder manejar el volumen de sangre que le llega, es decir, la precarga que le llega, ese volumen de sangre se va estancando a nivel sistémico, en este caso a nivel de las venas, y eso aumenta la presión hidrostática. Al aumentar la presión hidrostática, genera trasudación de líquido del interior de los vasos sanguíneos hacia el intersticio, en este caso, en la zona más declive, lo que serían los miembros inferiores. Entonces, el mecanismo por el cual se produce el edema en insuficiencia cardíaca es el aumento de la presión hidrostática. Ese sería el ejemplo. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, nos vemos hoy con los chicos en el HOSPI. Bueno, ayer pudimos recuperar la clase. El resto de los chicos, bueno, ya tuvieron presente de ayer, los que estuvieron presentes en la clase de ayer. Así que nos vemos el miércoles, la mayoría de ustedes. Y bueno, hoy nos vemos la tarde, en práctico a las 3:30 nos juntamos. Avisen a sus compañeros, si no hay nadie acá de la comisión de los jueves. Nos vemos a las 3:30 si tenemos tiempo de llegar todos. Ok, profe, gracias. Nos vemos. Que ande bien, profe. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias.